Hermanos, bueno, pues vamos a meditar en la palabra. Si tienen una Biblia, pues ya es digamos, un hecho en esta iglesia que hacemos nuestra proclama de fe, y entonces tomamos nuestra Biblia y decimos: yo creo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, que así sea. Hermanos, ya es el inicio de campaña, y entonces, bueno, los sermones pues ustedes los tienen cada domingo escritos en un boletín, y hoy tienen que tener ese sermón, todos los que estamos aquí, en su boletín, y vienen algunos espacios que llenar de ese mensaje que van a ir finalmente apareciendo aquí en la pantalla, y tiene que ver con los 3 desafíos de la poderosa palabra de Dios. Y ciertamente hay libros que han marcado la historia de este mundo. Hay libros muy famosos, pero ninguno ha sido traducido a todos los idiomas. A más, 3, 4, 5, 10, a lo mejor quizás idiomas. Pero este libro, que es la palabra de Dios, está traducido hoy a todos los idiomas, y creo que a más de 150 etnias. Y la palabra de Dios se sigue traduciendo. Y todos los libros hoy en día que existen en nuestro mundo, algunos ya han caducado. Algunos ya no se editan. Y ahora están surgiendo nuevos libros. Pero este libro que tengo aquí, que es la palabra de Dios, no necesita, nunca caduca. Tiene vigencia eterna porque es la palabra de Dios. Y no necesita actualizarse, Este libro siempre está actualizado. Más bien nosotros necesitamos actualizar nuestra vida. Así es que hoy voy a predicar de este libro, y voy a predicar los 3 desafíos de la poderosa palabra de Dios. Y el desafío es amar la palabra, aprender la palabra y también vivir la palabra. ¿En qué área de nuestra vida finalmente necesitamos ser desafiados para atender al llamado de Dios? Y entonces, si tienen sus boletines, pueden abrirlos en la primera sección, y tiene que ver con eso. Número 1, la Biblia es poderosa. La Biblia es poderosa porque lo que está subrayado es lo que falta llenar en sus boletines. La Biblia es poderosa porque ¿qué? Es la palabra de Dios. Y esto de que es la palabra de Dios, lo aprendemos desde pequeños, ¿verdad? Nos han dicho y nos han enseñado que la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios. Tú le preguntas a un niño: ¿qué es este libro? Es la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros hemos crecido con esa creencia y esa convicción de que este libro es la palabra de Dios. Miren lo que dice las Escrituras en el Salmo 119, 105, traducción, lenguaje actual, dice así: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Tu palabra. Por eso, hermanos, es importante que la palabra de Dios, ¿verdad?, recuperemos lo que es la Biblia. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no tiene caducidad. La Biblia es palabra de Dios que alumbra tu camino, que te da dirección. Hoy en día estamos tomando decisiones equivocadas. Hoy en día hay personas que no saben qué decidir ante tantas opciones que este mundo posmoderno nos tiene. Y entonces la pregunta aquí sería: ¿qué dice la palabra de Dios? Al respecto, ¿qué dice la palabra de Dios? No es el criterio del hombre, no es lo que dice la ciencia, no es lo que dice la matemática, que son ciencias y filosofías que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, pero la verdad de la palabra de Dios se encuentra aquí. Así es que esa vigencia de la palabra de Dios es poderosa por un hecho: es la palabra de Dios. Dice el libro de Hebreos 4:12, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es, y luego dice que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Esto es Hebreos 4:12 en traducción lenguaje actual. Dice la versión 60, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nadie leyendo un libro de matemáticas, nadie leyendo un libro acerca de los avances científicos,
Sufre la transformación que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios puede transformar el corazón más duro, el hombre más impío, el hombre más injusto. Se cuenta la historia de un nativo africano. Se cuenta la historia de que un misionero llegó a esa tribu. Y entonces este nativo se acercó al misionero muy preocupado y le dijo: Señor, tengo un gran problema. Que yo tenía uno de esos libros, refiriéndose a la Biblia, y lo perdí. Entonces el misionero le dijo: bueno, ¿y cuál es el problema? Yo te voy a regalar otro. Dice: no, el problema es mi perro. Y dijo el misionero: ¿y qué tiene tu perro? Pues que se tragó mi Biblia. Y entonces mi perro ya no me sirve, porque ahora mi perro ya no va a pelear. Ahora mi perro ya no me va a ayudar a robar. Entonces el misionero dijo: ahora entiendo. ¿Qué estaba pasando? Que ese nativo había visto los efectos del poder de la Biblia en la vida de los hombres, ¿verdad? Cómo este poder les transformaba. Y aquel que era borracho, pues lo transformaba, ya no. Y el que era ladrón, ya no robaba. Y el que era injusto, ya no era injusto. Entonces su preocupación era que ahora que su perro había tragado ese libro, decía el nativo, pues ahora se va a cambiar. Ahora, ¿realmente la Biblia, la palabra de Dios, ha cambiado de esa forma tu corazón? La palabra de Dios ha transformado tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:18. Dice así: Él nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad. Y la palabra ahí, nacer, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Tiene que ver con la regeneración. Tiene que ver con un cambio de vida. Y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, no solamente estamos leyendo un libro cualquiera. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Dios está tratando con nosotros. Dios está cambiando nuestra vida. Porque solo la palabra de Dios tiene un poder para transformarnos. Dijo un hombre que había vivido muchos años en los vicios. Dice: el anhelo de mi corazón siempre había sido cambiar mi vida. Y entonces me metí a grupo de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues pude dejar ese vicio un tiempo. Pero no pudieron quitarme las palabras groseras, obscenas que yo decía. Y no pudieron cambiar mi carácter de ira. Que cuando alguien me ofendía, luego me ofuscaba. Y no pudieron cambiar los pensamientos desfrenados de mi corazón. Dice: pero cuando empecé a leer la Biblia, mi vida empezó a cambiarse. Y quizás esa sea la razón por la cual muchas personas no quieren leer la Biblia. Dijo en cierta ocasión un señor: no, la Biblia es santa. No cualquiera la puede tocar. ¿Cuál es el temor? Que si la tocas te transforma. Que si la lees, tu corazón se cambia. Que cuando empiezas a leer la poderosa palabra de Dios, esta palabra de Dios te transforma. La Biblia, dice un teólogo, es como un álbum de fotografías. Que cuando tú empiezas a hacerle así, las fotografías de tu vida aparecen. O sea, Dios ya te tiene retratado. En cualquier experiencia de tu vida, aquí la encuentras. Porque aquí hay hombres, que ese hombre eres tú, viviendo en la maldad, en el pecado. Pero también hay hombres conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere que cuando tú abras esta palabra, tú te veas y encuentres el plan que Dios tiene para tu vida. Así es que si tú has olvidado este libro, es menester que tú vuelvas a este libro de fotografías de tu vida y que veas cómo está tu vida y qué áreas de tu vida Dios necesita cambiar. La Biblia es poderosa porque es palabra de Dios, pero es poderosa también porque tiene un poder transformador.